bienvenido a Café Marcial TV Max. Hoy lo hacemos un día especial, miércoles, lo hacemos los lunes, pero tuvimos inconveniente el lunes y el viernes, perdón, y lo pasamos al miércoles. Y en esta oportunidad nos volvemos a encontrar con el Gran Máster Fabián Pini, que le damos a la buenas tardes. ¿Qué tal, Gran Máster? Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola Osvaldo, ¿cómo está? Gracias. Muchas gracias por venir. No, a ustedes siempre por esta invitación y la posibilidad de charlar un poco del taekwondo más que nada. Del taekwondo, ¿eh? Hay muchas novedades, ¿no? Para Sí. este año. ¿Cuál es la perspectiva que tiene para su organización, para su escuela? Cuéntenle un poquito a los televidentes. Más que nada en ITF Union, hace un tiempo, del cual me nombraron como director de torneo a nivel mundial. Empezamos a hacer un trabajo en los distintos continentes, no solo en la parte deportiva, sino viendo esta posibilidad que se va a dar en mayo, dentro de unos días, de tener la visita del presidente. Gran Máster Don Dalton va a estar el 9 y el 10. El 9 en lo que es la certificación, la evaluación de las categorías mayores, donde después hacemos una cena de gala con él, y el día 10 un seminario que es distinto a los IC, ¿no? De 3 días y demás, donde solamente lo vamos a tener a él como disertante, con la posibilidad de esto que lo vemos siempre en él, digamos, ponerse el dobok y tratar de transmitirlo con esas ganas, con esa pasión. Sí. Y de ahí nos vamos al otro día a Chile. Esto es también para Chile, una región que viene desarrollándose en el taekwondo y haciendo una apuesta más que nada a esta posibilidad de empezar a llevar líderes o aquellos que puedan entusiasmar más al desarrollo de la actividad. Vamos a estar haciendo también un seminario, así que lo nombramos el Tour de Sudamérica, ya que viene del lado de Brasil, y creemos que va a ser también un empuje para lo que va a ser el campeonato mundial, ¿no? De este año acá en Argentina, que él va a volver. Perfecto, Gran Máster. Adelante, Osvaldo. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, señor Gran Máster. Un privilegio poder sentarme en esta mesa con grandes, ¿no? Taekwondistas de toda la vida. Y yo quisiera hacerle la pregunta en el presente. ¿Cómo ve el taekwondo y cómo evolucionó desde un principio de que usted se inició? Bueno, creo que el taekwondo, dentro de las artes marciales, especialmente en nuestro país, fue el que más evolución tuvo. Nosotros empezamos como el karate coreano, ya estaba el judo y otras disciplinas como el karate también en Argentina, y creo que en la actualidad hoy hay el taekwondo kids, que empiezan a partir de los 4 años, el taekwondo harmony o el taekwondo bienestar, que son los adultos mayores, más allá de los juveniles y los adultos. Entonces, en todos los niveles o en todas las edades se pudo ir desarrollando y se pudo ir superando. Cuando yo empecé no había clase de infantiles, el taekwondo estaba dirigido con una mirada más a los adultos, un juvenil podía entrar, yo tenía 12 años, así que era el único infantil en una clase del Gran Máster Nansun Choi, uno de los pioneros que trajo el taekwondo a la Argentina, pero porque no estaba desarrollado para eso y salió al mundo como una disciplina, un método de defensa y demás. Pero hoy tiene otros aspectos que da el arte marcial, que no es solamente para esa disciplina y aspectos, sino que ayuda en la formación a un niño y con distintas patologías que se ven en la actualidad a desarrollarse dentro de un arte marcial. Entonces creo que el taekwondo tuvo una evolución a lo largo y a lo ancho de todo el país. Creo que no hay provincias en Argentina, por ejemplo, que no se practique esta disciplina, entonces eso fue una evolución muy grande. Perfecto, gracias, Gran Máster. ¿Nos puede decir bien el día? Ya lo dijo, pero recuérdenlo bien, el día que va a estar el Gran Máster Don Dalton, dónde se va a desarrollar el evento, cuánto va a durar para que... Sí, él llega el 9 y el día 9 mismo hay a las 18 horas una evaluación de cinturones negros, categorías altas. Esto va a ser todo en San Martín, así que va a ser en esta zona, acá en el Parque Irigoyen. Y el mismo día, a la noche, hacemos por la zona de Recoleta
una cena de gala con él, donde van a estar todos los directivos y maestros y grandes maestros. Y después al otro día, 8:30, ya empieza la rutina, hasta las 14 horas, en horario continuo. Y de ahí ya a las 2 horas tenemos el vuelo para ir a Chile. A Chile. Grandmaster, dentro de esta misma pregunta, ¿no? Es abierto para todas las naciones, danes y gups, ¿no? Sí, no blancos y demás, pero sí de una categoría verde para arriba. Es una clase muy abierta y era un poco... A veces no se da siempre tener estas personalidades, entonces también darle la posibilidad del acercamiento que a él le gusta, que esté cerca de los chicos y las categorías bajas, que puedan ver el desempeño, que nos veamos todos entrenando, ¿no? Digamos, no hay graduaciones ahí que no sea estudiante. Claro, entonces, por supuesto. Sí, en ese ámbito creo que también va a ser motivador, tanto para el que empieza como el que está ya en una categoría alta. Perfecto. Adelante. Señor Grandmaster, ¿se imaginó alguna vez la responsabilidad que generó durante todo su trabajo, de toda su vida en el taekwondo, hoy su presente, a dónde está hoy? A ver, no. Cuando yo empecé a practicar, un consejo de mi padrino, siempre lo digo, pero era para canalizar mis energías además, y me atrapó el taekwondo y lo hacía como un método de superación personal, y me iba superando, buscando, y encontraba cosas que me gustaban un poco más y demás. De hecho, el primer salto a ser instructor también fue un consejo del instructor, me veía con esa vocación, pero en el momento que fui instructor, ahí cambió todo, digamos. A veces quizás ese cambio muchos no se dan cuenta, pero empieza otro tipo de responsabilidad y empezás a ver el taekwondo o la disciplina que practicás desde otro lugar, porque un error en el otro vos tenés que autosuperarte y ya no es tu propio error, cómo vos transformás a otro, cómo lo corregís, cómo lo encaminás. Después, 1994 fue otro golpe fuerte, cuando nosotros formamos la Asociación Taekwondo Universal, porque en ese punto es donde nos damos cuenta que ya la academia o Instituto Park Chung-Tae, que yo había denominado a través de un reconocimiento a un Grandmaster como Park Chung-Tae, era algo más personal y necesitamos una apertura, porque había instructores que nos venían a buscar para asesoría técnica y demás. Entonces de ahí empezamos a generar, pero los primeros pasos, cuando se empiezan a abrir en otros países, entonces te empezás a preguntar, bueno, ya trascendés de una manera que hay muchos que te están viendo y no te das cuenta, porque vos no trabajás para que te vea el otro, sino para desarrollar lo que estás haciendo. Claro. Y hoy, la verdad, somos 7 países de asesoría técnica, un cargo en la ITF Union, tener la posibilidad de haber organizado el Panamericano en el año pasado, hoy una responsabilidad mayor de organizar un mundial. He pasado por etapas de campeonatos panamericanos, o cuando se hizo en el 2002, el Mundial Juvenil en Argentina, en Caseros, siendo el anfitrión, no era solo el organizador, porque estaba otro Grandmaster, pero sí yo acompañé de la logística y todo el armado, y se hizo prácticamente en el lugar donde yo desarrollo la actividad. Entonces estaba muy involucrado en generar espacios para que otros se desarrollen. Y bueno, hoy sí, cuando me hicieron la pregunta que rendí noveno dan, que representaba para mí, yo dije más responsabilidad. Ahora ya no miro para arriba quién me puede estar guiando, sino digo cómo yo puedo estar organizándome, guiando a otros, y a partir de eso lo que me cambió es eso, ¿no? Una responsabilidad mayor, de decir, bueno, ahora también está en mí que puedo brindar, como yo esperaba a veces de las organizaciones o de las categorías más elevadas. Entonces no subí un dan más, sino subí un grado de responsabilidad mayor. Sí, tal cual. Eso sí, totalmente de acuerdo. Grandmaster, ¿qué es un poco con la pregunta que dijo Osvaldo, ¿no? También, ¿qué se siente hacer un campeonato mundial como que está organizando usted en la Argentina ya en breve? ¿Cuánto falta? Meses. ¿Qué siente, Grandmaster? La verdad que a ver, qué responsabilidad, ¿no? Tan grande. Sí, entonces, lo que siento de alguna manera es esa posibilidad de
vuelvo a etapas que vivió uno. Me lleva cuando fui competidor. Yo desde 1987 me desarrollé en la parte internacional, compitiendo, logrando campeonato panamericano. En el 92 medalla de bronce en Corea, en la cuna del taekwondo. Y ese ejercicio o la posibilidad de uno ir experimentando y también de conocimiento y la experiencia de haber viajado tanto a las partes internacionales, disfrutado y he visualizado posibilidades para que después alumnos míos puedan ir. Y hoy, digo, bueno, hoy tengo más herramientas para también generar ese espacio. Y las cosas que no me gustaban, digamos, tratar de corregirlas, y las cosas que veían que se hacían bien, tratar de aplicarlas. Aprendí también muchos de grandes maestros que supieron organizar eventos muy importantes en el taekwondo ITF, una disciplina amateur, pero yo digo, es amateur, pero el trabajo es de profesional, digamos, no hay diferencia con los deportes que son, digamos, de alguna manera hasta pagos, ¿no? Con réditos de a veces de tener subvenciones y demás. Nosotros en nuestra disciplina aprendimos autosustentable, ¿no? Como que salimos a golpear puertas una apuesta, pero siempre hay un grado, es muy a pulmón, pero siempre hay un grado de responsabilidad de los que los practican, los allegados, además, que te acompañan porque saben esta parte y transforman cosas que quizás vos necesitas mucho más dinero para hacerlo, o un batallón de gente. Nosotros con menos posibilidades de esa creo que logramos cosas importantes. Haber alquilado Argentino Junior el año pasado también fue un desafío para un campeonato panamericano, y ellos nos abrieron la puerta después de ver el panamericano para darnos la posibilidad de alquilar los más días y tenerlo para un campeonato mundial. Cerrar un estadio de eso prácticamente 6 días no es poca cosa. Para los que organizan saben de qué estamos hablando, y bueno, lo hemos logrado en base al desarrollo del taekwondo. Entonces ya se habla bastante de la actividad, y porque dejó una cola del Panamericano de cosas buenas y otras cosas internamente que nosotros visualizamos que hay que mejorarlas. No nos quedamos con que nos fue bien, sino que hicimos un evento. Para ese evento y las condiciones estuvieron bien, pero para el mundial, si repetimos lo mismo, vamos a fallar. Entonces estamos trabajando con más herramientas y con más atención a ajustes, porque ahora vienen de distintos lados. De hecho, estoy tramitando la visa a Pakistán, a Etiopía y a Afganistán. Máster, perdón, esta gente va a participar en el mundial. Ya está, están todos con trámite. Cancillería Argentina, embajada, falta que le otorguen la visa. Ya se hicieron todos los trámites, que me llevó mucho tiempo. Empezaron apenas terminó el Panamericano. De hecho, la prueba piloto nos fue bien. El Panamericano vino un etiopiano, generado una visa por nosotros. La Asociación Universal fue reconocida por el RENURE. Hoy, digamos, el Campeonato Mundial o la asociación tiene el aval para traer extranjeros al país a una parte deportiva, ¿no? Ellos establecieron nuestras solicitudes, nosotros presentamos todo el IGJ, toda la documentación de nuestra institución, vinieron al establecimiento, la habilitación de nuestro lugar como asociación, todo eso fue siendo aprobado y hoy estamos tramitando. Digamos, la única posibilidad que tenemos es que tiene que venir un campeonato mundial, tiene que ser todo visible, real, y bueno, y después hay averiguaciones en cada país, quién sale de ese país, pero es un paso enorme para el taekwondo, que el RENURE no hace reconocido a nosotros como un medio que podemos generar a alguien la posibilidad que participe. Entonces, de eso se trata, que hoy no solo estoy haciendo un evento, sino también ese detalle lo busqué. Muchas veces decían no le sale la visa a la gente, pero bueno, yo después ahora me voy dando cuenta porque no le salía, hay que hacer un montón de trámites. No es que no le sale, sino que hay que gestionar y hay que hacer muchos papeles para que esta gente tenga la misma oportunidad que tienen otros. Entonces, yo digo, si vos decís, bueno, viene, no sé, Rusia, ven, entonces los competidores, sí, pero también en Pakistán se practica, en Etiopía, que tenemos una relación hermosa con Emanuel, después de haberle dado la posibilidad que venga el año pasado a Argentina. Él preparó un equipo, ahora viene con un equipo.
Entonces digo, bueno, y ahí se van desarrollando de la misma manera todos. Perfecto, Gran Máster. Muchísimas gracias. Señor director, vamos a una tanda y ya volvemos con más Café Marcial TV Max. IDE, Instituto de Diagnóstico por Imágenes. Dr. Alberto Zanillo. IDE, Instituto de Diagnóstico por Imágenes. 18 de diciembre 2071. San Martín. Te presentamos el mundo de Médicos Sin Fronteras. Todos los días, nuestros equipos de atención médica trabajan en muchos de los lugares de más difícil acceso. Vacunamos niños, asistimos partos de manera segura y hacemos cirugías de emergencia. Cada año, realizamos millones de consultas a pacientes que no tienen acceso a asistencia sanitaria. Atendemos a quienes más lo necesitan, sin importar etnia, religión o política. Somos Médicos Sin Fronteras, independientes, neutrales e imparciales. Firma tranquilo, no pasa nada. Asesorarse antes de actuar siempre evita problemas. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Si de comida se trata, La Crujía sabe. Ventas por mayor y menor de comestibles. La Crujía. Amplia trayectoria en ofrecer productos de primera calidad. La Crujía. Visítenos en Avenida Ricardo Balbín 2860, San Martín. Fabián Pini, en esta tarde de Café Marcial TV Max. Seguimos con Osvaldo, que ahora me gustaría que le haga la pregunta esa que, bueno, si quiere, ¿no? Hace otra Osvaldo que le hizo al Gran Maestro en Fuera del Aire, que está muy buena. Bueno. Es más, la gente que se quiera comunicarlo con el Gran Maestro con Café Marcial puede llamarnos a Canal 4 Teleaire. Sí. Señor Gran Máster, ¿cuál fue su primer evento que organizó? Sé que hay muchos eventos importantes, lo que vengo escuchando en el programa. ¿Cuál fue su primer evento que organizó y cómo fue ese desafío? En un momento, nosotros que íbamos creciendo necesitábamos también hacer una actividad deportiva de escuelas. Entonces empezamos con los torneos internos, antes de hacer Asociación Taekwondo Universal, y cuando fuimos en el 94 a Asociación Taekwondo Universal, creé el nombre que hoy se usa en otras actividades, pero el torneo bonaerense. Los Juegos Bonaerenses de la provincia de Buenos Aires, después aparecieron, ¿sabes? Son los Juegos Bonaerenses porque tiene que ver con esa región donde se practican. Pero el torneo bonaerense taekwondo tuvo casi 30 ediciones. Entonces empezamos en un marco primero que era como una necesidad de escuelas, después fue un torneo abierto y donde pasaron, cuando el taekwondo empezó a tener divisiones de distintas líneas, y donde también vinieron, nunca lo nombramos internacional, pero tuvo participación, por ahí pasó Colombia, Chile, Uruguay, Brasil, distintos países que fueron, Perú, participando. Y hemos hecho torneo bonaerense con una cantidad de 900 competidores, hasta que, bueno, esta última etapa no es que se cortó, pero sí, digamos, como dimos un salto, el torneo bonaerense cumplió para mí un ciclo también. Hoy internamente, por ejemplo, en abril, este mes que está terminando, tuvimos 2 eventos, uno en Santiago del Estero, Madres de Ciudades, y otro en Corriente, el Open ITF Union. Los dos son de la Asociación Taekwondo Universal, pero ya maestros que hay que pertenecen a nuestra organización. Entonces yo estuve en uno presente, que fue el de Santiago del Estero, y en el otro fue el equipo de la asociación
al de Corrientes, porque ya no podemos estar en todos lados. Ahora viene la Liga de Diamante, que es un torneo que también ya lleva como 6, 7 ediciones, pero el bonaerense lo cambiamos por una parte ya más nacional, internacional. Entonces nos llevó el año pasado al Panamericano, este año nos lleva al Mundial, y lo tenemos en stand-by. Vi que algunos ya usó el nombre y empezaron el torneo bonaerense, y está bien, porque a veces mirar sobre otros y ese torneo habrán pasado por nuestro evento. Usaron el nombre de torneo y bonaerense. hoy está, creo que va a ser la segunda edición que hacen ahora, con el mismo nombre. Pero bueno, bien, digamos, todo el que pasó por el torneo bonaerense fueron más de 20 años. Nosotros lo hacíamos también con otra finalidad. Nosotros la entrada era gratuito, juntábamos un alimento no precedero, siempre llevábamos un comedor y lo hacíamos el Día del Niño. Para muchos decir ese día no, porque no, nosotros fue todo lo contrario, porque nosotros nos encargábamos de un año al otro juntar juguetes, hemos donado de una tablet a bicicletas, entonces nosotros se festejaba el Día del Niño también en el evento, y habíamos encontrado una dinámica de eso que venían los instructores esperando, bueno, ese sorteo que se hacía, ¿no? Siempre hasta un instructor se llevaba algún premio. Fue un lindo recorrido. El último bonaerense que hicimos fue televisado por Deporte B, con escenario, con pantalla. Después, bueno, vino la pandemia, y después de salir la pandemia empezamos con estos eventos a nivel nacional e internacional. Wow, perfecto, Grandmaster. ¿Cuál sintió que cuál fue para usted, cuál fue su logro más importante, Grandmaster? El logro más importante es el haber ido a una clase de taekwondo y empezar ese camino, porque para llegar hasta acá. Sí, soy quien soy porque un día alguien más iluminado me llevó ahí, que era mi padrino. Nos acordamos. Y bueno, y a partir de eso creo que ese es el logro, no haber dejado los principios del taekwondo, porque nunca dejé de ser perseverante. En la historia después hubo un montón de piedras enormes en el camino que te podían dar la posibilidad de seguir o no, y yo tomé la determinación de seguir. Encontrarme, no sé, yendo a rendir a Corea y no se podía, estando ya en un vuelo porque la reglamentación nacional no te lo permitía, y me avisan cuando yo estoy en Japón, por ejemplo, y para mí el taekwondo iba más allá, y bueno, pasó, estuve ahí más días, vine después de rendir en Argentina, pero de esas anécdotas hay un montón, y a alguien le podía haber hecho un daño de no continuar, y a mí me fortalecía porque decía, bueno, como será, y voy por más, y me fortalecía, y eso me hizo ser más fuerte al recorrido de la actualidad. Si no hubiese dejado y no hubiese aplicado uno de los principios como la perseverancia y el espíritu indomable, o sea, esos dos me hicieron un carácter a mí más de guerrero, buscando posibilidades para no claudicar a algo que se te presenta, y eso es parte de la vida. Totalmente de acuerdo. Adelante, yo lo escucho hablar, señor Grandmaster, y una pregunta puntual. Yo no sé si es así, pero se me ocurre a mi persona. ¿Usted considera, con lo que hablaba el general Choi, que él una vez vi un video que hablaba de un solo taekwondo, yo no hay 2, 3, un solo taekwondo? Si yo le digo, la línea ITF, ¿es la más grande del mundo? A ver, cuando él hablaba, digo esto porque en ese video también, ¿no? Cuando está en Chile, que se muestra, además, yo fui parte, yo estuve ahí. Entonces lo acompañé un montón de lado. Muchas veces el problema de la división de las Coreas hizo después generar el taekwondo WT. Entonces cuando él hablaba de un solo taekwondo, porque él hizo un solo taekwondo, no hay dos. Después se armaron de estilo a federativo, o un problema político que Corea del Sur decidió con maestros de esa época hacer el taekwondo WT. De hecho, en Nansun Choi, en la Argentina, yo aprendí taekwondo ITF, pero si la continuidad de Nansun Choi fue WT.
en el mismo lugar donde yo practicaba, después siguieron. ¿Por qué? Porque siguieron a su nación, no al arte que habían aprendido. No tenían muchas opciones. Y después, por supuesto que en Argentina, por ejemplo, es un 10-1, lo que es entre un taekwondo y el otro, en cantidad. En el 2002, en 2001 viene el Congreso, yo presente ahí, y hay una división, ahí eligen al hijo, pero ahí los servicios de Corea encargan de decirle que no, querían anular ese Congreso y demás, y hay una división, eran dos partes después, la línea del hijo o la línea del general, hasta que en el 2002, después de su fallecimiento, se arman más líneas del taekwondo. Pero en realidad el taekwondo nunca se quebró, el taekwondo es uno. Después son lugares administrativos, se pueden llamar, y lugares donde uno quiere estar y entender que en ese lugar querés seguir el camino del taekwondo. El taekwondo no es que se hizo un estilo diferente al otro. Se hicieron organizaciones que algunas tienen un objetivo y otras tienen otro. Algunas son más grandes, otras serán más chicas. Pero eso no hace a que practica taekwondo, digamos. De hecho, usted está en una organización que no es la que estoy yo, pero usted hace tanto el taekwondo como lo hago yo. Claro. Y es el mismo que nos basamos de la obra del general Choi. Algunos tendrán un modo, una forma de haber estado cerca de él y ver el taekwondo, otros no lo llegaron a ver y tienen una interpretación distinta a través de un libro y demás. Pero las formas en total son 24, para ustedes, para nosotros, para las otras organizaciones. Chonji, Dangun, Dosan, digamos, tienen el mismo nombre. ¿No? Entonces, digo, es eso. El taekwondo es el más grande a la pregunta y es el estilo ITF, que es el que el general Choi armó como obra, ¿no? de un solo taekwondo. Así es, comparto. Gran Master, ¿cómo ayuda el taekwondo a un niño, ¿no? a un practicante general desde el punto de vista de autodisciplina, o desde el punto de vista que usted citó, ¿no? Perseverancia, mirá, autocontrol, ¿no? Que tanto falta, ¿no? Todas estas cosas. Sí, y no solo en los principios, sino vos cuando estás dando una clase y aparece un nene, algunos aparecen corriendo y pasan de lado y la mamá dice, pará, que estamos con el profesor que vamos a hablar, porque es hiperactivo y no se puede parar. Y otro agacha la cabeza, mira para abajo y no puede levantar la vista porque es tímido. Entonces, el taekwondo desde que llega, vos percibís una formación que ese chico necesita y es un acompañamiento en esa formación. A ese hiperactivo le vas a encontrar el equilibrio y a aquel chico que es tímido y demás, retraído, lo vas a ir educando para que pueda él expresarse y pueda estar parado frente a alguien y tener claro, en bien cada uno claro. Cumple una función diferente. Exacto, el taekwondo, si vos lo decís y lo das como una clase también abierta, que el taekwondo es de una manera, te vas a equivocar porque en cada uno el taekwondo le va a generar algo distinto. O sea, alguien va a venir y va a saltar y va a llegar 2 metros y alguien dice que no puede levantar la pierna. Ni una condición ni la otra hace que lo pueda practicar o no. Todas son para poder hacer taekwondo. Y después decir, bueno, el objetivo que tiene es llegar ahí. Correcto. O no. Y el otro decir, bueno, no importa si no llegas ahí, pero si caminás y cerrás bien la mano y sabes cómo es un golpe, hay un montón de condiciones que le enseñás que le va a servir. Entonces, para mí el taekwondo no tiene contraindicaciones y tampoco tiene una edad establecida, digamos, que se pueda practicar. Siguen entendiendo que en el mecanismo hoy del Taekwondo Kids empiezan a través de un conocimiento del juego y demás a buscar una disciplina y enseñarles ciertas cosas del taekwondo que ayudan a la formación. Cuando tenés 6-7 años ya podés empezar una actividad más alineada a seguir, ¿no? La parte técnica y posturas y un montón de cosas. Gran Master, perfecto, muy claro. ¿Qué le diría a esa mamá que piensa, porque me ha pasado a mí, que para la gente que no está viendo hoy, que dice el taekwondo es violento? ¿Qué diría el gran maestro Fabián Pini? Y bueno, toda esta explicación que dio, ¿no?, de los preceptos. Mirá, mayormente quien mira así no conoce al taekwondo, entonces habla de su perspectiva, cómo ve la violencia esa persona, no lo que es el taekwondo.
habla un poco de esa persona, lo que está expresando, que ve, siente, porque cualquiera que conoce el taekwondo te va a decir todo lo contrario, pero está bien, como no conoce, lo primero que le diría a la mamá, que el primer paso que se le enseña al taekwondo es uno de los principios, siempre volvemos a los principios, que es la cortesía. Si fuera violento, le daría unos protectores o le daría una herramienta de decir, mira, con esto rompes, con esto pegás, con esto te defendés. Nada de eso pasa en el taekwondo hasta un proceso de un tiempo. Nadie empieza rompiendo una tabla, nadie empieza cerrando el puño y pegándole algo porque te vas a romper un nudillo, nadie empieza frente a otro haciendo defensa personal. Entonces decir, mirá, la parte que llegamos acá, donde el alumno evolucionó, tuvo un conocimiento y entiende que en cada situación hay un enfrentamiento determinado que te lleva a un objetivo. Lo que le vamos a llevar a enseñar a tu hijo es disciplina. De hecho, le vamos a enseñar a que se pare, a que salude y a que cada gesto que hace lo interprete cuál es el motivo. Y después le va a dar una presencia a él que seguramente no es que va a aprender a pelear, sino va a ser agresivo, que se va a terminar peleando, porque se da cuenta que no necesita. Pero sí va a poner límites, digamos, para que alguien le ponga límite a otro, tiene que tener un conocimiento que puede, si se tiene que pelear, pelearse, si tiene que frenar, frenar. Nadie puede poner el límite a otro si se siente inseguro, entonces capaz que lo primero que hace es le pega una trompada porque la inseguridad misma lo va a llevar, no tiene necesidad de hacer eso. Entonces hay un montón de situaciones que le vamos a marcar a ese papá que viene, que es decir, tu hijo acaba de encontrar algo que te va a ayudar hasta vos misma a ver otra realidad. No está mal que la madre vea la violencia, porque es lo que vemos todos los días en la televisión, lo que vemos en las personas que hoy nos tocan dirigirnos, no sé, de una motosierra a un montón de cosas que pueden llegar a pasar. Decir, bueno, pero ¿qué hago con esto? No, la verdad que no es por acá, por lo menos en la parte. Y lo otro que le diría, que las artes marciales vienen de cultura mayormente orientales y son muy ricas en su contenido. Entonces, acá se cuida al prójimo en la cultura. Digamos, cosas, perdón, Master, que no se ve en la sociedad, se ve poco. Exacto. Una persona mayor se la considera que es más sabia. Entonces, de darle un asiento a un montón de acciones que hay, pero eso pasa en esto que nosotros mamamos de la cultura oriental, ¿no? Que no existe en los deportes a veces, quizás. Perfecto, además está muy claro. Bueno, vamos a otra tanda más que nos está pidiendo el señor director y volvemos con más Café Marcial TV Max. IDE, Instituto de Diagnóstico por Imágenes. Dr. Alberto Zanillo. IDE, Instituto de Diagnóstico por Imágenes. 18 de diciembre 2071. San Martín. Te presentamos el mundo de Médicos Sin Fronteras. Todos los días, nuestros equipos de atención médica trabajan en muchos de los lugares de más difícil acceso. Vacunamos niños, asistimos partos de manera segura y hacemos cirugías de emergencia. Cada año, realizamos millones de consultas a pacientes que no tienen acceso a asistencia sanitaria. Atendemos a quienes más lo necesitan, sin importar etnia, religión o política. Somos Médicos Sin Fronteras, independientes, neutrales e imparciales. Firma tranquilo, no pasa nada. Asesorarse antes de actuar siempre evita problemas. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Si de comida se trata, La Crujía sabe. Ventas por mayor y menor de comestibles. La Crujía. Amplia trayectoria en ofrecer productos de primera calidad. La Crujía. Visítenos en Avenida Ricardo Balbín 2860, San Martín.
instancia final, acá en Café Marcial TV Max, con el Gran Máster Fabián Pini, que bueno, me gustaría, Osvaldo, que sigas con otra pregunta para el Gran Maestro, lo que quieras preguntarle, y la gente, perdón, que quiera hacer una pregunta, puede hacerla también. Recordamos eso. ¿Cómo fue la previa a su primer cinturón negro? Bien, para esa época, después fue variando, cambiando, te pedían hasta una tesis, ¿no? Digamos, después recién eso varió y cuando sos cuarto dan, después cuando sos maestro. Entonces, primero la pregunta que me hacía, yo hacía taekwondo y me sentía bien como estaba, no veía la diferencia, digamos, para qué rendir. Pero sí, cuando me dijeron de hacer una tesis, ahí vino como un razonamiento distinto, ¿no? Ponerme a escribir algo de lo que hacía, buscar el tema, eso. Entonces me empecé a hacer distintas preguntas. ¿Qué pasa ahora acá? ¿No? Digamos, como que ya no era ese fanatismo solo del que iba, practicaba, qué sé yo, y todo era lindo, sino también una responsabilidad de sentarse a analizar algo y demás. Entonces creo que eso fue como un clic de decir, bueno, ¿qué pasa ahora? Sí fui acompañado para eso, y en el momento de rendir creo que no tomaba dimensión a una pregunta que me hiciste al principio del programa, la parte que hoy me toca vivir, ¿no? Pero creo que fue el comienzo ahí de la historia distinta, ¿no? De esto de una responsabilidad que empezaba. La otra no, era un alumno que no sentía responsabilidades hacia otros, sino solo hacia mí, en la evolución o en el desarrollo. Y ser cinturón negro empezó como un desarrollo distinto completamente. Sí, una forma de liderazgo sin darme cuenta, porque hay gente que se me empezó a acercar, porque me venía viendo y con admiración quizás, pero eran compañeros, yo no lo percibís. Y después cuando vos sos cinturón negro, a muchos hasta quieren que vos le enseñes, porque piensan que vos sos cinturón negro y sos instructor. Hoy nosotros evolucionamos en la Asociación Universal, tenemos hecho un trabajo que cuando vos sos cinturón negro, en la previa haces hasta pasantías y te van instruyendo y tenés que cierto mecanismo para, si cuando sos cinturón negro querés ser instructor, tenés una base de preparación. Antes estas cosas no existían. De puntanera rendía, era cinturón negro y se enseñaba, pero no te enseñaban de blanco hasta puntanera el camino de la docencia, te enseñaban el camino del taekwondo, y son dos cosas distintas. Claro. Entonces, digo, fue un quiebre, me preparé mucho con esa tesis y después empezó otra historia, ¿no? Digamos, distinta. Perfecto, Gran Máster. Y ahora me gustaría, ¿no?, que antes de terminar el programa, que ya estamos a la hora de cierre, nos dé, o les dé más que nada a la televidencia, a los televidentes, una reflexión, una ayuda para el que nos está mirando, que quiere acercarse, que por ahí no quiere solamente practicar taekwondo, quiere practicar artes marciales, pero bueno, ¿qué le diría el Gran Máster Fabián Pini? Entonces, que tiene esa vocación de practicar y está buscando, ¿no?, una orientación. Nada más veo que el Gran Máster Fabián. La verdad que hoy siempre está en vigencia, digo, ¿no? Porque terminan las preguntas que íbamos, la diferencia cuando se preguntan esas cosas. Digo, nunca está más vigente como el día que vivimos, porque la necesidad de hacer un arte marcial, no importa cuál, es absoluta, porque siempre volvemos a lo mismo, a los valores, a la disciplina y al fortalecimiento, porque nosotros hoy estamos haciendo taekwondo sin tirar patadas, pero hay un pensamiento, un razonamiento que lo vas de esta instrucción del taekwondo. Tu trabajo es taekwondo porque tenés una perspectiva, porque el taekwondo te da una mirada. Yo digo, en el combate vos aprendés a identificar una acción del otro antes que la haga, porque si no es difícil que vos te muevas con una velocidad y de desplazamiento esquivando un golpe cuando ya viste el golpe. Vos ves la acción, entonces te preparás un montón de cosas. Le diría que lo practica a cualquier edad,
y que confíe en sí mismo para creer que puede, porque muchas de las preguntas cuando se acercan dicen, pero yo puedo empezar, Claro. mi hijo está Sí. preparado para hacerlo. Entonces siempre la negatividad de decir soy esa persona que usted me puede tomar como alumna porque te ve usted no me lo da. Sí, 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 sí. La verdad Es así. que todos lo pueden hacer, y lo primero que tiene que lograr es el primer punto, en confiar en sí mismo. Si logra confiar en sí mismo, no hay barrera para hacer cualquier arte marcial. Es el punto 1. Y después dentro empieza una formación de vida. No creo que una vez que esté haciendo un arte marcial alguien no ha escuchado, sí, las organizaciones siempre se dice, pero no he escuchado gente que diga no sirven las artes marciales. No hay de eso. O sea, no me adapté o no lo practico más por tiempo, el trabajo no me deja, hay un montón de situaciones, pero no que alguien dijo no, fui, no es. Claro, sí, sí, sí. Siempre encuentran que sí. Pero uno puede decir que una es mejor que otra, he escuchado, pero bueno, no que eso, no sirven, como dice eso usted, también además. hacen la crítica Sí. de lo que ven, ¿no? Entonces Sí. vienen acá y dicen, ¿por qué no sé, el espacio, el escudo no le pones otro color? Siempre ven las cosas que no están y no se detienen a ver lo que tienen. Claro, totalmente. Yo no hago comparaciones con las artes marciales, sí digo que el taekwondo para mí es lo mejor que me pasó y es la mejor arte marcial que yo pude haber practicado porque es la que hago. Pero así, si escucha a alguien de karate, también seguramente, y no está mal. Porque, No está mal, no, por supuesto. No. Y la verdad que entre los artistas marciales, aquellos que hemos pasado muchos años y conociendo lo que es el arte marcial, ponerse a hacer comparaciones sería muy triste, Sí, no aprendiste nada. no. Entonces, Es verdad. capaz que alguno lo ve en una forma que necesita vender algo y critica a la otra parte para ver si se puede vender como algo mejor. Claro. Pero es la peor venta eso. Sí. Osvaldo, adelante, la última pregunta para el Me señor quedé, Grandmaster. cuando lo escuchaba hablar, señor Grandmaster, con respecto a la edad. Y yo el sábado 26 di un examen sin saber que me iban a conceder la punta negra. Con casi 59 años di 2 exámenes de 3 horas físicos. Y yo creo que todos podemos. Creo que todos podemos. Está en uno, ante el estrés que hace, o abandona o sigue. Y es la pasión. Yo creo que usted, llegar a noveno dan, se dio cuenta que era la pasión, el taekwondo, porque tenemos lucha en la vida, tenemos de todo, pero sin embargo hay muchos, no, yo abandono. O vemos un examen que es caro, no, mucha plata. Ahí está en uno lo que quiero para su vida. Y yo cuando llegué a la escuela del señor Máster Lupinacci, venía entrenado, venía probado, Osvaldo, vení, vamos a ver. Y bueno, acá estoy. Yo creo que pasa por ahí también. Sí, a ver, creo que es fundamental dar ese paso, pero está en la persona que esté decidida a darlo, en cualquier circunstancia de la vida. Y el arte marcial, digamos, si llegas a un lugar y alguien te puede dar esta posibilidad que te da esa tranquilidad de equilibrio, seguramente va a ser mucho más fácil. Si alguien te habla, te escucha y te explica un poquito la primera acción para que vos ingreses, después está en uno, ¿no? Digamos, porque siempre es uno. Hay que ver con eso que decías, la perseverancia y demás. Y después todo lo que se lleva al valor plata, siempre de qué lado lo mirás, parece caro, parece barato, según la necesidad y qué buscas sobre eso. Ir a un tratamiento psiquiátrico o alimentarte de medicación es mucho También. más caro que hacer cualquier actividad deportiva o de arte marcial. Totalmente, claro. Sí, es así. Y el daño que te hace a la salud. Y esto es no daño a la salud ni nada, y es un derecho de algo que quizás no lo tenés que medir por la plata, sino por el beneficio que te otorga. Buenísimo. Muchas gracias. Le damos de parte mía, gracias por estar, como siempre, por su apoyo, siempre apoyando el programa, Grandmaster. Así que bueno, nada. Y por el Bueno, gran gracias. trabajo, ¿no? Gran Bueno, gracias. trabajo, y la verdad que cada vez que lo escucho hablar
no me imagino tanto un movimiento en No, todo. bien, de hecho nosotros hemos formado FUTRA en Argentina, una federación también que hay grandes maestros como el Gran Master Roger y todos los componentes, un equipo de jueces y árbitros a través del maestro Fazán que viene trabajando, tenemos el área de informática hoy, ¿no? Con el maestro Mundi, un montón de artistas que vienen ahí. Piezas fundamentales. Sí, de hecho de Guatemala, Roberto García, que trabaja en la informática. Yo estuve en Costa Rica hace 20 días. Venimos desarrollando toda la región de Centroamérica. Entonces está como nuevas generaciones también, logrando avances buenos. Digo, en el taekwondo se hizo mucho y queda mucho más por hacer, porque siempre hablamos recién, la actualidad va cambiando y vos te tenés que ir ayornando y mejorando, pero el ser humano es uno, y entonces a partir de eso, entendiendo a dónde vas a ir, hay que adaptarse a las circunstancias de los momentos, ¿no? Y las épocas. Bueno, gracias. Gran Master. Bueno, gracias. Siempre gracias. Terminamos el programa de hoy. Gracias para lo que tuvieron del otro lado. Y nada más, nos vemos con la radio, Café Marcial, Liga Torneos y Competencia el lunes. Próximo lunes. Con el próximo programa de TV el próximo último viernes de mayo. Gran Master, muchas gracias. Felicitaciones.